VII, la medicina psiquiátrica en el siglo XXI y sus contradicciones frente a las enfermedades llamadas nerviosas. Esta confusión surge desde los inicios de la psiquiatría, nos dice Néstor Braunstein en su libro, en un corto recorrido que ilustra bien los prolegómenos de una serie de malentendidos que aparecen en la forma más abusiva, como algunos términos que han sido utilizados por la ciencia sin suficiente rigor, abro comillas. Siguiendo los parámetros de la neurología, escribe Néstor Braunstein, esta se constituyó después de la primera mitad del siglo XIX. Más tarde sería llamada neuropsiquiatría. Esto estimulaba y explotaba el equívoco lingüístico anatómico, se sufría de los nervios, había ataques de nervios y enfermedades de los nervios. Estas podrían ser llamadas neurosis, sin que jamás el sistema nervioso tuviera nada que ver o que se pudiera corroborar con las manifestaciones mórbidas que se atribuían a estas enfermedades. Cierro comillas. Página 4. Es de destacar que si observamos en la actualidad la aplicación de los métodos en salud mental, nos encontramos con una situación similar, pues se obliga a todos los profesionales a considerar las entidades psicopatológicas con los mismos criterios que las enfermedades en medicina, es decir, que tienen un daño anatómico, una reacción química, entre otras en el cerebro. Es de notar la gran confusión que causa el sincretismo, es decir, la mezcla, la condensación de términos cuando se trata de introducir conceptos de una disciplina a otra. La medicina contiene como su especialidad la psiquiatría y la neurología esencialmente. En la actualidad constatamos el esfuerzo, a veces desmedido, de muchos autores de querer incluir o de considerar que la clínica psicopatológica, la psicología clínica y el psicoanálisis también podrían estar escritas en la ciencia médica. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias a nivel conceptual y epistemológico si esto fuera posible? ¿Qué pasaría con aquellas disciplinas que poseen su propio objeto de estudio, sus fuentes conceptuales y su campo de aplicación si esto fuera así? I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, Major depression. Manic depressive. Borderline personality disorder, compulsive disorder, anxiety, depression, and schizophrenia. ADHD, sleep disorder, identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Pero no se puede tener poder o influencia sin credibilidad. Así que la psiquiatría fabrica la suya. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. Para responder a estas preguntas, el texto Clasificar en Psiquiatría de Néstor Braunstein en las páginas 43 y 44 nos darán ciertas luces que muestran el poco rigor epistemológico existente a nivel conceptual en la formación de todas las disciplinas que tienen que ver con la salud mental. Como se sabe, en esta última se mezclan varias formas de saberes, desde las opiniones populares, experiencias empíricas y aquellas que se presentan como científicas. Las ciencias médicas y gran parte de las disciplinas de las ciencias humanas. Es conocido que a nivel cotidiano, por tratarse de algo que nos atañe a todos, porque se trata de nuestro cuerpo, de nuestra mente o de los pensamientos, todo el mundo tiene alguna idea, incluyendo aquellos que no han recibido ninguna información o formación en estas disciplinas. En nuestras familias, los niños y los padres tratan de entender y de explicar por qué se piensa o se siente ciertas cosas en el cuerpo. Nadie ni nadie vendrá a cuestionar estas opiniones o experiencias empíricas. Pero donde las cosas se complican es cuando en las disciplinas científicas, como dicen, citadas anteriormente, existe algo muy similar. Entre estas disciplinas llamadas científicas, los profesionales que las ejercen son muy pocos los que definen un conjunto propio de conceptos
un objeto de estudio preciso y un método de aplicación. Nuestra reflexión la centramos en el campo de la psicología o la psicopatología clínica, porque se busca justamente encontrar cierta orientación en el confuso panorama que rodea la salud mental. Si bien en el campo de la medicina, una subdisciplina que se llama neurología reconoce de manera clara y donde nadie vendrá a refutar sus avances, sobre todo con las nuevas técnicas, sus instrumentos de aplicación, el escáner de última generación, la resonancia electromagnética, permiten dar cuenta de manera precisa cualquier daño cerebral que va desde los más leves accidentes cerebrovasculares hasta designar daños mayores como una parálisis cerebral o los síndromes cerebrales orgánicos, donde los avances son cada vez mayores a nivel científico. No obstante, no se puede hablar de una manera tan categórica cuando se trata de la clínica psicopatológica en general. No existe en la actualidad ningún estudio que permita demostrar que los síntomas neuróticos, fobias, obsesiones o histerias, y que ninguna forma de psicosis, paranoias, esquizofrenias, incluyendo los diferentes tipos de autismo, pueden ser demostrados como si lo presentamos en el caso de la neurología con los daños cerebrales, someramente presentados en el párrafo anterior. Tal confusión nos es presentada de manera concisa por los diferentes autores en Europa, América Latina y en Estados Unidos. Desgraciadamente son muy pocos. Citaré esencialmente al psiquiatra Thomas Szasz, un autor que por su amplia experiencia como médico y psiquiatra y psicoanalista, quien ha trabajado en diferentes países de Sudamérica, dando cuenta de la calamidad que representa la cacofonía existente en el campo amplio que implica la clínica psicopatológica. Es así como este investigador considera la manera en que afecta esta confusión de léxico y de vocabulario las ciencias humanas y la psicopatología, pero también la medicina y la psiquiatría. Abro comillas. En medicina, nos dice Néstor Brownstein, las enfermedades son tumorales, sufijo omas, infecciosas o inflamatorias, sufijo itis, y degenerativas, sufijo osis. Neurosis ha de entenderse en el léxico y según la etimología como degeneración de los nervios y psicosis, degeneración de la psiquis. Ese arranque y arraigo en la lingüística nunca dejarán de marcar la psiquiatría, cierro comillas. El autor nos enfrenta a algo con poco rigor conceptual y epistemológico que encontramos a nivel de la literatura y en la clínica psicopatológica en todos los campos de las llamadas salud mental desde sus inicios, cuando se pregunta ¿qué se gana y qué se pierde al equiparar necrosis y neurosis, cirrosis y psicosis? Cuando la función de los significantes es aquella de engendrar el significado, nada sucede, o es que no se aprecia el salto conceptual cuando se escuchan los diagnósticos de las enfermedades neuritis, neuromas o neurosis. El lenguaje, como bien se sabe del psicoanálisis, es la ley de la vida, y quienes lo manejan, los técnicos, los taxonomistas, pueden decidir en el caso de la psiquiatría, como en el caso de los legisladores, la marginalidad de aquellos que se apartan de la vida normal y las sanciones que se le aplican a los réprobos. Cuestión de palabras. Las palabras producen efecto en los cuerpos a los que se le aplican. ¿Qué mejores ejemplos de estigmatización como son las palabras neurótico, psicótico, alcohólico, drogadicto, débil mental, etc.? En un principio, en el siglo XIX, cuando se equiparó la neurosis con lo no orgánico y la psicosis con la locura, supuestamente por una enfermedad del cerebro cuya patología aún no se conocía, pero se acabaría por descubrir. El sentido se había invertido, pero los efectos persistían.